Pero muy buenas noches. Cordial saludo, un abrazo fraterno a la distancia porque estamos en cuarentena. Soy el que cuenta cuentos que no son cuentos porque son una verdad. Y son una verdad porque yo los cuento. Para esta noche les traigo un hermoso cuento, una hermosa composición que lleva como título La Rosa Roja, autor anónimo. Este hermoso cuento dice así. Dice que todo comenzó cuando acompañé a mi mejor amiga Giselle a darle flores a su madre en el cementerio. Ella había fallecido hacía un par de meses, razón por la cual yo trataba de apoyarla en todo lo que pudiera para hacerla sentir bien. Compramos flores y se las dejamos sobre la tumba, excepto una rosa roja que me encantó y que guardé para mí. Mi amiga estaba muy triste, callada, así que le di un poco de espacio y me dediqué a ver las otras tumbas que estaban alrededor. Habían muchas estatuas antiguas, majestuosas, elegantes. Jamás me había tomado el tiempo de admirar la belleza que puede tener un camposanto. Me llamó la atención una tumba en particular, totalmente descuidada. De hecho, sentí cierta tristeza al verla. Pensé que sería de una persona que no tenía familia, ni amigos que fueran a dejarle una flor, por lo que decidí dejarle mi rosa roja. Dice el cuento que no es un cuento. En eso llegó Giselle y me sacó de mis pensamientos. Me despedí de aquella tumba y al ver la foto mohosa de aquel hombre en la tumba, me sorprendieron sus ojos, que extrañamente me resultaron familiares. Me hacían algo recordar. Al llegar a casa, sentí que algo raro había en mí. Me duché, me cambié de ropa, pero seguía con esa extraña sensación. Pasaron los días y, ¿cómo decirlo? Sentía que no estaba sola. Veía una sombra, pero la forma de la sombra era diferente. Al principio no le di importancia, pero en una ocasión me di cuenta que mi sombra no estaba sola. En ella se distinguía otra sombra, pero un poco más alta, un poco más grande. Eso me causó mucho miedo. No le encontraba una explicación lógica. Luego fueron ocurriendo situaciones anormales. Por ejemplo, cuando me veían de lejos, las personas notaban que estaba acompañada de un hombre. Llegaron esos rumores a oídos de mi madre. Ella se preocupó, lógicamente, suponiendo que yo estaba saliendo con algún chico a escondidas y que yo no quería reconocerlo. Le conté a mamá lo que me ocurría, pero no me creyó. Me sentí decepcionada por ello y me fui a dormir temprano aquella noche. En la madrugada desperté cuando esa voz extraña me dijo que no me preocupara, que nadie me entendería, que nadie entendería nuestra relación. Abrí los ojos y vi a ese hombre parado al lado de mi cama. Juro que no era un sueño. Él estaba ahí, mirándome con esos ojos que yo no conocía, pero no recordaba de dónde. Me levanté y fui corriendo a la habitación de mis papás, llorando del susto. Papá se levantó, buscó por toda la casa, pero no encontró a nadie. Yo estaba aterrada, no me atrevía a dormir sola, algo poco común para una adolescente de 14 años. Sabía que ese hombre que estaba al lado de mi cama era el retrato del cementerio, pero no le dije nada a mis padres por temor a que me regañaran por dejar flores a un extraño en el cementerio. Mi miedo crecía cada día, lo sentía siempre conmigo. Y eso me aterraba. Tenía un fantasma pegado a mí como un parásito y no sabía cómo deshacerme de él.
En las noches sentía cómo se sentaba a los pies de mi cama, veía cómo se hundía el colchón, pero no había nadie. Despertaba cada mañana sintiendo una mano fría que me acariciaba la cara. Esto me llevó a no querer dormir. Rogaba durante el día que no llegase la noche. Temía que ese ser tratara de hacerme daño, y era lo más lógico. Quería deshacerme de él, pero no sabía cómo. Eso me desesperaba. Cada vez que se me presentaba, salía corriendo a la cama de mis padres. No me atrevía a pedir ayuda por temor a ser internada en una clínica psiquiátrica, ya que mis padres, siendo médicos, no creían en esas cosas. Para ellos todo tiene una explicación lógica y científica. ¿Y cómo culparlos? Si yo misma, antes de esto, yo no creía en seres sobrenaturales. En una ocasión, salí con mis amigas al cine. Luego de despedirme de ellas, me fui caminando sola a casa. Ya era tarde y las calles estaban oscuras. Al doblar en una esquina me encontré con dos hombres. Ellos se acercaron a mí con claras intenciones de atacarme. Yo quedé paralizada. Mientras uno tomó mi bolso, el otro me quitó el celular que llevaba en la mano. Luego uno de ellos me arrojó contra una pared, me manoseó y trató de sacarme la blusa. Pero en ese momento, el otro hombre le dijo que se fueran, porque yo no estaba sola. Del miedo me desmayé y al recobrar el sentido, encontré mi bolso y mi celular a mi lado. Me levanté y corrí a casa. Al otro día, vi en las noticias que dos hombres habían sido encontrados flotando en el río de la ciudad. Al ver las identificaciones de aquellos hombres, me di cuenta que eran los que me habían atacado la noche anterior. Y este cuento que les cuento no es un cuento. Y no es un cuento porque es una verdad. Y no es un cuento porque yo lo cuento. Sabía que el responsable de estas muertes era el mismo ser que me seguía a diario, pero no lo entendía. Seguía en ascuas. ¿Sería que me estaba protegiendo? ¿O acaso quería ser el único en causarme daño sin dejar que otros lo hicieran? Miles de ideas pasaron por mi cabeza en medio de los nervios, de la angustia. Como sea, lo cierto es que me había salvado la vida y no dudé en comprar otra rosa roja y fui a dejársela sobre la tumba como muestra de agradecimiento. Mientras dejaba la rosa en su tumba, mi madre estaba detrás de mí observándome, pues me siguió preocupada por mi comportamiento del último tiempo. Alicia, ¿qué haces aquí en esta tumba?, preguntó mi madre con una expresión de preocupación y horror en el rostro. Le conté todo lo que había pasado. Ella solo me miraba en silencio y noté que sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Cuando acabé la historia, se llevó las manos al rostro y sin contener el llanto se acercó a la tumba, sentándose sobre ella. Se llevó una mano a la boca, dejando un beso que plasmó en la foto de aquel hombre pidiéndole perdón. «Madre, ¿qué sucede?», pregunté totalmente desconcertada y confundida. Pero ella no me miraba, solo lloraba con un intenso dolor. Después de mucho rato se calmó, se levantó y me abrazó. «Hija, debo confesarte un secreto que pensé que llevaría a la tumba, pero es necesario que sepas esta verdad». Hizo que me sentara a su lado sobre aquella tumba y me contó una historia de su juventud. Cuando era joven, me contó mi madre, me enamoré locamente de un hombre que pensé que me había abandonado porque desapareció de mi vida de la noche a la mañana sin dejar rastro.
Ahora, viendo la fecha de muerte de este hombre de la tumba, me doy cuenta que nunca me abandonó. Murió el mismo día que me dejó en casa de mis padres, la última noche que lo vi. Se puso las manos en la cara nuevamente y arrancó otra vez en llanto profundo y con un dolor intenso. Traté de entender su impresión al darse cuenta que su primer amor estaba en aquella tumba. Pero yo no entendía por qué este hombre me seguía. Prosiguió mamá con su historia. Cuando él desapareció, yo no sabía que tenía un par de semanas de embarazo y él tampoco se enteró nunca. Luego conocí a tu papá y a los meses me casé con él. Papá jamás me cuestionó por estado de embarazo, pues me amaba intensamente. De hecho, me dijo que jamás hablaría del tema, que él sería tu papá y que nadie se enteraría de la verdad, ni siquiera tú. Hija, el hombre que está en esta tumba es tu verdadero padre. Fue entonces cuando comprendí a quién me recordaban aquellos ojos. Eran iguales a los míos. Estaba sorprendida por la noticia. No sabía qué sentir, qué pensar, qué decir. La confusión me dejó en silencio y solo le dije a mamá que no se preocupara, que todo estaría bien y que papá jamás se enteraría, que yo sabía la verdad de mi procedencia. Fuimos a casa y esa noche no le temía al fantasma, pues se trataba de mi padre. Me acosté esperando a que se presentara, pero el cansancio me ganó y caí en un sueño profundo, plácido. En la madrugada desperté nuevamente por el peso de alguien sentado a mis pies, pero esta vez no salí corriendo a la cama de mis papás. Me senté y le hablé. Padre, sé que eres tú que estás aquí. Dije algo con algo de miedo, no puedo negarlo. En ese momento pude ver claramente y me vi en sus ojos. Le agradecí por la ayuda. Le dije que ya no le temería, pero que quería que descansara en paz, pues yo sabía la verdad de quién era. Sorprendentemente me habló y me dijo: hija, no he podido descansar en paz, mi espíritu murió inquieto. El día que fui a dejar a tu madre, los mismos hombres que te atacaron esa noche fueron los que me atacaron a mí, haciéndome desaparecer en el río. Mi cuerpo jamás fue hallado por lo que me hicieron esa tumba simbólica que he custodiado desde siempre, esperando una visita de tu madre. Cuando me mataron, no sabía que tu madre estaba embarazada, pero mi espíritu sabía que tenía un tema pendiente. Hasta que ese día en que te vi poner esa rosa en mi tumba, fue entonces cuando supe cuál era ese tema. Ahora puedo descansar en paz, pero no te preocupes, que jamás te dejaré sola, y siempre que me necesites acudiré a ti para ayudarte. Sé que tal vez no sea necesario porque tienes un buen hombre como papá, y eso me deja conforme. Te amo, hija mía. Ahora debes seguir durmiendo y yo debo irme. En ese momento se desvaneció. Yo me quedé con una hermosa sensación de alivio y paz en mi habitación. Había un exquisito aroma a rosas, el cual me llevó a un hermoso sueño en el que mi padre y yo nos despedimos en un abrazo de luz. Al otro día, al despertar, tenía en mi mesa de noche una rosa roja, obsequio de mi padre, la cual me ha dado en cada uno de mis cumpleaños, como señal de que siempre está conmigo. Ahora tengo 30 años, una hija de 4 años que me dice que por las noches y en sus sueños ve a un hombre que tiene mis ojos. Eso me da mucha alegría, pues mi padre conoce a su nieta y ha decidido cuidarla a ella ahora. Mi niña le dice su ángel de la guarda y yo lo llamo papá. El verdadero amor es tan fuerte que traspasa las barreras de la muerte. ¿No crees? Colorín colorado, este cuento se ha acabado.